Necesito un novio falso, susurró, inclinándose lo suficiente para que su voz apenas rozara el aire entre nosotros. Y creo que tú eres perfecto para el papel. Por un instante pensé que había escuchado mal. Clara Ríos no era una mujer que bromeara, y mucho menos conmigo. En la oficina, su presencia era ley, impecable, distante, inalcanzable. Nadie cruzaba esa línea invisible que la separaba del resto, hasta ese momento. ¿Un novio falso? Repetí, sintiendo cómo mi garganta se secaba. Ella se levantó con una elegancia calculada. Cada movimiento suyo parecía tener un propósito, como si incluso el silencio estuviera bajo su control. Rodeó el escritorio lentamente, sin apartar los ojos de mí, y se detuvo a escasos centímetros. No es complicado, dijo. Solo tienes que acompañarme a una cena, tomar mi mano cuando sea necesario, y parecer alguien que está completamente enamorado de mí. Sus palabras, aunque simples, llevaban algo más. Un matiz difícil de definir, como si no solo me estuviera pidiendo un favor, sino probándome. ¿Y por qué yo? Pregunté, intentando mantener cierta firmeza. Clara ladeó la cabeza ligeramente, estudiándome. Porque no eres como los demás, respondió. No intentas impresionarme. No te acercas más de lo debido. Y, sobre todo, hizo una pausa breve, sé que no confundirás las cosas. Aquello me hizo sonreír con cierta ironía. Eso es bastante confianza. Es observación, corrigió ella suavemente. El silencio cayó entre nosotros por un momento. Podía oír el leve zumbido del aire acondicionado, el murmullo lejano de la ciudad. Todo parecía normal, excepto la tensión que crecía dentro de mí. ¿Y qué gano yo con todo esto? Pregunté finalmente. Sus ojos brillaron con algo distinto, casi divertido. Tu pago, dijo acercándose un poco más, no será precisamente convencional. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Eso no responde mucho. Lo hará, murmuró. Pero no ahora. Se apartó, como si nada hubiera pasado, y volvió a su escritorio. El contraste fue tan brusco que me hizo dudar de todo lo anterior. La cena es el sábado, añadió. Te enviaré los detalles. Y, levantó la mirada, empieza a practicar. ¿Practicar qué? Una leve sonrisa apareció en sus labios. Mirarme como si fueras incapaz de pensar en otra cosa. No supe qué responder. Tal vez porque, en ese instante, ya lo estaba haciendo. Salí de su oficina con la sensación de haber aceptado algo que no entendía del todo. Durante los días siguientes, cada interacción con ella cambió sutilmente. Seguía siendo profesional, pero había pequeños gestos, miradas más largas, silencios cargados, comentarios que antes no habrían existido. El sábado llegó más rápido de lo esperado. Cuando llegué a su apartamento para recogerla, tuve que recordarme a mí mismo que todo era un papel. Que aquello no era real. Hasta que abrió la puerta. Clara llevaba un vestido elegante, sencillo pero imposible de ignorar. Su cabello caía con naturalidad sobre sus hombros, y por primera vez, no parecía la mujer intocable de la oficina, sino alguien mucho más cercano. Más humana. Llegas puntual, dijo, observándome. Tú también, respondí, intentando no quedarme sin palabras. Ella sonrió apenas. Bien, se acercó y ajustó ligeramente el cuello de mi camisa. Recuerda, desde este momento, eres mío. Esa frase, tan directa, me dejó sin aire. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Había una tensión distinta, como si ambos estuviéramos conscientes de que estábamos cruzando un límite invisible. La casa de su familia era imponente. Luces cálidas, risas contenidas, miradas curiosas. Relájate, susurró Clara, tomando mi mano antes de entrar. Solo sígueme. Y lo hice. Durante la cena, todo fluyó con una naturalidad inquietante.
Ella apoyaba su mano sobre la mía, se inclinaba hacia mí para hablar, sonreía de una forma que jamás había visto en la oficina. Yo respondía, improvisando una historia creíble, sintiendo poco a poco que el papel dejaba de ser actuación. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, preguntó una mujer mayor, probablemente su madre. Clara me miró, esperando mi respuesta. Lo suficiente como para saber que no quiero estar en ningún otro lugar, dije. No sé de dónde salió esa frase. Pero cuando la dije, no sonó falsa. Clara no apartó la mirada. Y por un segundo, algo en sus ojos cambió. Algo real. El resto de la noche pasó en una especie de nube. Risas, conversaciones, gestos que parecían cada vez menos ensayados. Hasta que todo terminó. Al salir, el aire frío de la noche nos golpeó suavemente. Lo hiciste bien, dijo Clara, soltando mi mano lentamente. Ese gesto, tan simple, dejó un vacío inesperado. Tú también, respondí. Nos quedamos en silencio. Algo había cambiado, y ambos lo sabíamos. Pero ninguno lo dijo. Aún no. Parte 2. Más allá del juego. El trayecto de regreso fue distinto al de la ida. Más lento, más cargado. Ya no había necesidad de fingir, y sin embargo, ninguno de los dos parecía querer romper completamente el papel. No esperaba que fuera tan fácil, dijo Clara, con la mirada fija en el camino. ¿Fingir?, pregunté. Ella negó suavemente. No sentir que estaba fingiendo. Esa respuesta me sorprendió. Tal vez porque no lo estabas, dije sin pensar. Clara no respondió de inmediato. Sus dedos se tensaron ligeramente sobre el volante. Eso sería un problema, murmuró. Cuando llegamos a su apartamento, apagó el motor pero no se movió. El silencio se instaló entre nosotros, esta vez más denso, más significativo. Sube, dijo finalmente. No fue una pregunta. Entrar en su espacio personal fue como descubrir otra versión de ella. Todo estaba en orden, pero no de forma fría, sino cuidadosa. Había detalles que no encajaban con la mujer distante de la oficina, libros abiertos, una taza olvidada, una manta sobre el sofá. Clara dejó las llaves y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Volver a la realidad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Me acerqué lentamente. ¿Y si no tienes que hacerlo?, dije. Ella giró hacia mí, y por primera vez desde que la conocía, vi algo que no era control. Duda. Porque esto no es real, respondió. Fue un acuerdo. Lo fue, corregí. Pero ya no lo parece. Clara bajó la mirada por un segundo, como si estuviera luchando consigo misma. No puedo permitirme esto, susurró. Mezclar lo personal con lo profesional, siempre termina mal. Tal vez, dije. O tal vez termina diferente. El silencio volvió, pero esta vez estaba lleno de cosas no dichas. Tu pago, murmuró de repente. La miré, sin entender. Dijiste que no sería convencional. Clara levantó la mirada lentamente. No lo es. Se acercó un paso. Luego otro. Cada movimiento suyo parecía medido, pero había algo nuevo, algo menos calculado. Podría darte dinero, continuó. Un ascenso, beneficios, lo que quisieras. Negué con la cabeza. No quiero eso. Lo sé, respondió suavemente. Esa respuesta me dejó sin palabras. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó. La pregunta quedó flotando entre nosotros. Era simple, pero la respuesta no lo era. Quiero saber si lo que pasó esta noche significó algo para ti. Clara me observó en silencio. Largo, profundo. Eso es precisamente lo que no debería importar, dijo finalmente. Pero importa, insistí. Un suspiro escapó de sus labios.
Sí, admitió. Importa. Ese momento lo cambió todo. Ya no había excusas, ni roles, ni distancia suficiente para esconder lo evidente. Entonces deja de luchar contra eso, dije en voz baja. Clara dudó. Lo vi claramente. Era una mujer acostumbrada a tener el control, a no cometer errores, y esto, lo que fuera que estaba pasando, no encajaba en ninguno de sus planes. Si cruzamos esta línea, susurró, no hay garantías. Nunca las hubo, respondí. Ella dio un último paso, quedando frente a mí. Lo suficientemente cerca como para sentir su respiración, como para notar que ya no era completamente estable. Esto no es parte del trato, murmuró. Lo sé. Y no está planeado. Tampoco. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Entonces es una muy mala idea. Probablemente. El silencio se rompió en una risa suave, casi nerviosa. Y en ese instante, todo lo que era cálculo, distancia y control, se desvaneció. No hubo prisa. No hubo necesidad de palabras. Solo la certeza de que, sin darse cuenta, habían dejado de actuar hacía mucho tiempo. Y que lo que empezó como un simple acuerdo, había terminado convirtiéndose en algo que ninguno de los dos estaba preparado para ignorar.